Ike. Where's the boy? What happened on the Prometheus? What's wrong with that ship? Tell me! Stop it! I need to know! Aunque Netflix decidió cancelar la serie en 1899, muchos de nosotros quedamos con la duda de saber realmente qué estaba ocurriendo en esta serie. Y fuera de los motivos de Netflix para cancelar la serie, sin duda esta serie era intrigante y nos dejó un montón de preguntas que hoy en día queremos darle respuestas. Sí, aunque ya a estas alturas sabemos que se trata de una simulación, la pregunta más relevante es ¿qué era exactamente lo que se estaba evaluando en esta simulación? Y parte de esa respuesta la tenemos en el capítulo 2 de esta obra, la cual se centra en Ace, el capitán del barco, y analizando lo que está pasando podemos ver parte del propósito principal de esta simulación. Así que si te interesa saberlo, no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos, el día de hoy analizaremos el capítulo 2 de la serie 1899. En el capítulo anterior de esta serie analizamos con profundidad el capítulo 1 de esta obra, y aunque no necesitas verlo para poder entender este, sí sé que también lo vas a disfrutar. Por eso te voy a dejar el link por aquí arriba para que lo veas después que termines este video. Otro punto importante es que si te gustó este video no te vayas sin suscribirte, activar la campanita o hacerte miembro para apoyar en el sostenimiento del canal. Y así también me demuestra que tienes interés en ver los siguientes análisis de los siguientes capítulos. Pero ahora sí, sin más dilación, vamos a la acción. Kein Mensch kann sie wissen. Nein! Wake up. Este capítulo, al igual que el anterior, comienza con un sueño, pero la diferencia es que en este caso no es desde la perspectiva de Maura, sino desde la perspectiva de Ace, el capitán del barco dentro de la simulación. Y lo primero que notamos es que aparece de la nada acostado fuera de lo que se supone es su antigua casa que conserva la apariencia de una casa típica de 1899, y mientras él no sabe lo que está pasando, escucha la canción de una de sus hijas, pero al acercarse toda la casa se prende en llamas. Y es justo allí con ese recuerdo que despierta. Sabemos que al igual que el recuerdo de Maura, este es un recuerdo falso, es decir, este evento jamás pasó, o por lo menos no de esta manera, dado que en el caso de que se encuentren realmente en el año 2099 y estando tan avanzados tecnológicamente, por supuesto es ilógico pensar que existan casas que conserven esta apariencia. Bueno, el asunto es que él despierta de la misma manera que Maura. La diferencia es que a Maura la despierta la voz de su supuesto padre, mientras que a él lo despierta una voz parecida a la de Maura. Al despertar se encuentra en su habitación sosteniendo la prenda que había encontrado en el Prometheus y sumamente agitado busca algo que beber. En ese momento tocan la puerta y al abrir se encuentran con el primer oficial diciéndole que la compañía de los barcos envió un mensaje, el cual era hundir barco. Es lógico asumir que dada la situación deberían estar refiriéndose al Prometheus. Sin embargo, por lo que ya sabemos del primer oficial, esto es un mensaje para evaluar las decisiones de Ace, además que él explica la situación de las brújulas, las cuales estaban en total descontrol, cosa que desconcierta a Ace en gran manera. Was ist auf der Prometheus passiert? Warum haben sie nur diesen Jungen gefunden? Así que para este caso tenemos un mensaje que se repite de la misma forma que el mensaje de las coordenadas y una situación desconcertante, pues al moverse de la ubicación actual literalmente perderán la certeza de saber en qué lugar está. Al primer mensaje Ace le hizo caso, sin embargo para este último en su mente tiene otra cosa. Nuevamente la escena nos muestra el dilema de los dos barcos, el Prometheus y el Cerbero, explicación que ya le dimos sentido en el video anterior, pero ahora el capítulo se centra en dos factores, el niño Elliot y Ace, y es allí cuando vemos a Maura viendo al niño buscando alguna explicación y aprovecha que se encuentra dormido para examinar un poco la pirámide. También revisa en el saco del niño y ve un anillo de matrimonio, mismo anillo que Maura ve al despertar de la simulación del barco, por lo cual hasta los momentos sí es real que Maura llegó a casarse. Es allí cuando la escena nos lleva con Oleg. Sus compañeros de trabajo están muy curiosos de preguntarle por la situación del Prometeo, dado que de los trabajadores fue el único asignado para entrar en la nave.
Ellos ya están pensando que el niño es el culpable de los desaparecidos dentro del Prometheus, y en ese momento es cuando aparece Ei, asignándole que averigüe exactamente cuánto carbón le queda al barco, pero por supuesto sin mencionarle nada a nadie. Después de eso, Ei va a ver a Maura preguntando específicamente por el niño, pero Maura le confirma que el niño sigue sin decir nada. Ei se encuentra desesperado, no sabe quién envió la señal, no sabe quién encerró al niño allí, ni mucho menos sabe lo que está pasando con el barco. Y para colmo comienza a oír de nuevo la canción de su hija, cosa que solo está ocurriendo en la mente de Ei, dado que Maura realmente no está percibiendo nada. Sabemos hasta ahora que este capítulo está enfocado en Ei, de alguna forma está siendo probado con una simulación preocupante que mezcla su deseo personal con su deber como capitán. El objetivo seguro debe ser desestabilizarlo para poder saber cuáles son las decisiones que toma. La trama nos lleva ahora a la familia de Tobe, donde su padre y su madre son líderes religiosos, y su padre está pronunciando una oración pidiendo que las olas de la oscuridad no encierren a los presentes, oración que nuevamente involucra el mar con las sombras, como la conversación de Tobe con su hermanita, como la conversación de Ei con Maura, todo eso mientras que vemos en escena a Ramiro y Ángel. Y justamente volvemos con Maura, la cual ve a Daniel intentando entrar en su cuarto. Sabemos que Daniel puede entrar en el cuarto con la ayuda del insecto que tiene, por lo cual su objetivo en ese momento es ser visto por Maura, así que aprovecha la oportunidad para presentarse, la cual le parece su cara familiar, pero él le dice que no se conocen antes de entrar a su cuarto. Cuando Maura entra en el cuarto, consigue al niño Elliot despierto, pero este sigue sin hablar, lo único que hace es volverle a dar la pirámide, mostrándole que la pirámide es importante de alguna forma. Luego de eso, la escena nos muestra a Crester y su hermanita, centrando la atención en la actitud de Crester. Jeg tror, Gud vil have, at jeg skal være læge, og så er jeg altså nødt til at gå i skole. Ved du, hvad dit kald er? Lektionær tungmester. Eller leg med din dukke, eller hvad det nu ellers plejer. Så hvornår er du blevet så kedelig? Sin embargo, aunque Crester es uno de los personajes principales junto con Ángel, por lo menos a nivel de la trama y del misterio de esta obra, no les vi que su papel fuera decisivo en cuanto a la prueba de supervivencia o desenredar el misterio. Sí pienso que existe una especie de prueba personal ligada al deseo para Crester y otra ligada a la mentira y la fidelidad para Ángel, pero fuera de eso no vi cómo pudieran relacionarse los elementos ligados a estos personajes, a diferencia de Ramiro, que cubre un papel un poco diferente, del cual hablaremos más adelante. Nuevamente volvemos con Ei, el cual está hablando con el primer oficial, hablando un recuerdo falso de hace 2 meses que tiene relación con la compra de los barcos. El primer oficial le habla del hecho de que la mitad de la tripulación no fue despedida en esa compra. A pesar de que la compra la hizo una empresa inglesa, se quedó con la mitad de los alemanes de la tripulación. El primer oficial con eso trata de insistir en que conservar su trabajo es más importante que cualquier otra cosa. Sin embargo, Ei está más preocupado por las acciones que están detrás de la empresa, dado que ninguno de los barcos de la tripulación lleva una carga considerable. Los viajes se hacen con mucho menos pasajeros de los soportados por los barcos. En pocas palabras, están en una ruta que en teoría no genera ninguna ganancia para la empresa. Y al conseguir un barco tan caro como el Prometheus, sin titubear la compañía solo manda 2 palabras: hundir barco. Captain, alle warten auf Ihren Befehl. Die Besatzung, die Passagiere. Sie fangen an, Fragen zu stellen. Sie wollen wissen, was es mit dem Jungen auf sich hat und warum wir immer noch nicht weiterfahren. Was soll ich Ihnen sagen? Y es allí donde el primer oficial presiona la decisión del capitán, diciéndole que todos, la tripulación, los pasajeros, están esperando porque él decida algo. Además que están preguntando constantemente por el niño a bordo, dejando a Ei con una duda muy grande. ¿Debería hundir el barco y obedecer las órdenes de la compañía que claramente oculta algo? ¿O debería conservar el barco para saber qué pasó con su tripulación y el niño a bordo? Luego de eso, la escena nos muestra a Lin Yi y a Lucien, el cual está interesado en ella y trata de llamar su atención hablando de Japón, pero antes de que ella pueda responder es reprendida y llevada por su madre, a lo cual Virginia se acerca a Lucien para ofrecerle a Lin Yi como dama de compañía, demostrando que estas 2 mujeres realmente le pertenecen. Por otro lado, nuevamente vemos a Jerón, el cual posee una nota privada de la misma compañía de barcos a vapor de la que sospecha él, pero el mensaje que está en esta nota es la ubicación de la habitación de Lucien, la 2101, dejándonos unas preguntas: ¿de dónde, cuándo y por qué Jerón tiene esta nota? ¿Y cuál es el rol de Jerón en esta prueba de supervivencia? Sin embargo, después de que Jerón entre en la habitación y deja en la mesa una medalla en forma de estrella, que ya sabemos que está relacionado a su pasado con Lucien, vemos en la mesa una pirámide,
pirámide que extrañamente se parece a la pirámide en la mano del niño. Lo cierto es que debe esconderse porque llega Clemence, la cual consigue la medalla y la guarda, y cuando esta va al baño, Jerome consigue salir de la habitación. Luego nos vamos con el primer oficial, Sebastián. Los trabajadores quieren saber cómo hundirán el barco, pero el primer oficial solo les recuerda que deben esperar las órdenes del capitán, mientras Fran menciona que la compañía debió sustituir al capitán por lo que supuestamente le pasó, mencionando que fue su esposa la que inició el fuego que terminó con la vida de la familia de Ei. Con esa información volvemos con Ei, el cual vuelve a tomar el sobre lo que está perdido se encontrará, y escuchando en ese momento la canción de su hija Nina, la cual lo guía hasta la habitación 2103, cerca de la habitación de Lucien y Clemence, entrando en ese momento en su propia y antigua casa, viendo a su familia y escuchando a su hija cantar. Canción cuya letra es la siguiente: debería estar encerrada en la mazmorra más oscura, tanto trabajo inútil para que mis pensamientos rompan todas las puertas y las paredes se abran, los pensamientos son libres. Dicha canción suena como una especie de acertijo para Ei, mientras que claramente se ve angustiado por lo que ve. Pero antes de subir, su hija Nina le dice que volvieron los sueños de su mamá, revelando que ésta, según su historia, sufría de pesadillas que la atormentaban. Él le dice que ella no es real, pero ella lo toca diciéndole que debe hablar con mamá, dado que no le gusta cuando él se va, pues allí la sombra sale. Él sigue insistiendo en que ella no es real, pero su hija no le entiende, mostrando de alguna manera que ellas forman parte activa también de la simulación. Y justo cuando Ei comienza a pensar que lo que está viviendo es 100% real es cuando la simulación lo devuelve a la misma habitación, pero esta vez quemada, viendo en ese momento a un escarabajo que lo guía a unas escaleras que lo llevan debajo de su propia cama. Sin embargo, aquí tenemos otro punto importante. Sabemos que los escarabajos están ligados a Elliot y a Daniel. Esto significa que alguno de ellos lo ayudó para poder salir de allí y ponerse en contacto con Maura. Y es allí cuando vemos a Maura intentando hacer que Elliot le diga algo, contándole una historia de su infancia. Ella le cuenta sobre un momento donde su padre la dejó sola a propósito toda una noche. Sin embargo, ella no le molestó que su padre la dejara sola o le mintiera, sino porque ella pensaba que en ese momento nadie la estaba vigilando. Esta historia no solo pone a Elliot sentimental, sino que refleja que Maura odia estar siendo vigilada, y aunque este recuerdo puede que fuera falso, refleja que en su subconsciente puede que no esté de acuerdo con la simulación, y es aquí cuando vemos algo importante que no podemos pasar simplemente por alto. Maura ve que Elliot tiene tatuado el símbolo del triángulo en el cuello, y si nos ponemos a pensar con cuidado, este símbolo hasta ahora solo lo hemos visto marcado en objetos que pertenecen a la simulación, en objetos relacionados con personas, pero no en personas, lo que me hace entender gracias a esta revelación que la existencia de Elliot solo puede ser posible dentro de la simulación. Sin embargo, Elliot tiene su conciencia humana igual que todos los demás, por lo que veremos en capítulos posteriores. Y justamente allí llega Ei e intenta someter al niño para que le diga lo que pasó con el Prometheus, pero Maura lo defiende, y mientras ellos discuten fuera, Elliot los escucha, y es allí cuando Ei le comenta a Maura lo que vio y lo real que parecía, y en eso entra Daniel en acción, y nuevamente intenta conversar con Maura, pero ella no le presta mucha atención. También Jerome intenta realizar un acercamiento con Clemence, pero esta habla diciéndole que aunque no se le debería juzgar a las personas por su apariencia, también es difícil no hacerlo. Sin embargo, lo relevante de esta conversación es que Clemence le parecía tan interesante a Jerome que le permitiera a él acercarse, y sobre todo que le pareciera conocido. Je vous ai déjà vu quelque part, non? Je m'appelle Clémence. Jérôme. Esto es relevante, pues ya nosotros por capítulos posteriores sabemos que Maura y Daniel están casados fuera de la simulación, por lo que a Maura Daniel le parecía conocido. Esto también se repite con Clemence y Jerome, mostrándonos que estos tienen una conexión que se da más allá de la simulación. Es posible que fuera de la simulación fueran pareja o que estuvieran casados. Es allí cuando descubren que Jerome no es parte de la tripulación, por lo que es capturado, e inmediatamente la escena nos lleva con Ramiro, el cual sospecha de la infidelidad de Ángel, volviendo también a mostrar
mostrarnos a Crester y su hermana. Esta escena es poco relevante, pero sí nos da indicio de que en esta familia existe un pasado trágico, haciendo que ésta le devuelva a Ángel el regalo que le hizo a Crester. Volviendo con Ace, se encuentra perturbado porque la salida del evento inentendible que vivió se encontraba específicamente debajo de su cama, pero al intentar bajar nuevamente se encuentra con un muro cerrado, y es allí cuando Leg le informa que le queda exactamente media carga en el barco. La escena nos lleva con Maura y Elliot, la cual intenta hacer que Elliot le cuente lo que pasó con el Prometheus, explicándolo de la carta y su hermano, y que el símbolo que tiene es el mismo que tiene en el cuello, pero en ese momento los pasajeros son llamados por el capitán. Luego llegamos a una escena de Ramiro y Ángel, y aunque esta solo nos revela que ellos dos son pareja y ocultan algo importante, al final sí vemos algo relevante, un cuadro que nos muestra una pintura que fácilmente simboliza que Ángel se siente con mentalidad de lobo, mientras que Ramiro con la de una oveja. Ahora llegamos a una parte interesante, dado que Daniel suelta uno de sus escarabajos para que persigan un objetivo, escarabajo que llega hasta la hermanita de Tobbe y la guía hasta Daniel, el cual se disculpa con ella. Ya todos sabemos lo que Daniel le hace a la niña, pero lo más importante es saber con qué objetivo, pero ese ya es tema para el siguiente capítulo, así que suscríbete y activa la campanita para que YouTube te informe cuando salga. En fin, volviendo con Ace, se dirige de nuevo a los pasajeros, informando que tomó la decisión de regresar a Europa remolcando al Prometheus, ya que el Cerbero no tiene suficiente carbón para remolcar al Prometheus a su destino, así que es o dejar al Prometheus allí, o hundirlo, o regresar con los dos barcos. Lo curioso es que esta decisión consterna al primer oficial, lo que significa que la decisión de Ace no es la decisión correcta que se espera dentro de la simulación, según lo que se supone están evaluando. Los pasajeros no están de acuerdo y Maura vuelve a hablar con el capitán, pero este le informa que no cambiará de parecer bajo ningún concepto, dado que toda la situación le parece rara. También le comenta sobre la carta a Maura, la cual se sorprende porque la carta es igual a la que ella posee, carta que tiene el mismo periódico sobre la desaparición del Prometheus. Al regresar, Maura se consigue con Daniel, el cual le dice que el capitán no entiende las consecuencias de la decisión que tomó, dado que al haber tantos pasajeros no van a quedarse tranquilos con esta decisión, y es allí cuando comienzan a remolcar al barco, y es allí cuando el primer oficial comienza a dar por primera vez indicios que no está de acuerdo con las decisiones del capitán. Warum will die Prometheus zurückschleppen? Vielleicht sollten wir es einfach machen. Was machen? Das Schiff versenken. Vielleicht. En la última escena se ve que el primer oficial recibe instrucciones nuevas de lo que debe hacer. Maura se consterna por lo que está pasando. Daniel ve una foto vieja de Maura y ella es informado por la tripulación que encuentran el cuerpo de la hermanita de Tobbe, revelándonos por primera vez que existe alguien externo que está evaluando no solo las decisiones de Ace, sino las de varios pasajeros. Claramente Ace raspó su evaluación, por lo que puedo entender de este capítulo es que la decisión correcta que esperaba la simulación es que Ace como capitán decidiera continuar la ruta original que tenía el Cerbero, y que justamente su trágica historia familiar, las visiones y la carta eran solo obstáculos para poder definir o para poder evaluar si él cumpliría sus responsabilidades como capitán o antepondría sus intereses personales. Esto es sumamente lógico, dado que fuera de la simulación principal del barco, ellos también se encuentran en otra nave cuyo destino debe ser de importancia para la humanidad, y se espera que la persona que tome las decisiones sea capaz de anteponer sus intereses personales para dirigirse hacia el objetivo principal. Otra cosa que me refuerza esta idea es que Daniel también estaba en contra de que el barco regresara, por eso hizo lo que hizo con la hermana de Tobbe, pero si todavía no lo has captado, esto lo explico con más detalle en el próximo capítulo. Tampoco he explicado por qué la puerta de Daniel es importante, eso también queda pendiente para los próximos capítulos. Pero para que exista otro capítulo tengo que saber que estás interesado, por eso es importante que no te vayas sin dejarme tu pulgar arriba. También puedes suscribirte y activar la campanita, y si quieres ir un poquito más allá puedes apoyar el sostenimiento de este canal haciéndote miembro y compartiendo mis videos. Todo eso queda de tu parte si quieres apoyar este contenido que hago con mucho amor y esfuerzo, pero mientras tanto te voy a dejar este videito que tengo por aquí y este otro que tengo por acá, así que sin más que decir nos vemos en el próximo video. ¡Chao!